Seguimos en Laica a las 10, te estamos haciendo compañía hasta las 12 del mediodía en este miércoles 23, pero hablando del 24 de marzo. Y estamos con Viviana Beigel, ella es abogada querellante por los juicios por delitos de lesa humanidad. Estamos charlando justamente sobre este 24 de marzo, adelantando temas, porque bueno, mañana no va a haber programa, entonces bueno, hemos decidido hablar sobre esto y estábamos charlando antes de irnos a la pausa sobre lo que falta y por cambiar dentro de la justicia. Vos hablabas que la justicia federal está avanzando bastante y la justicia provincial está bastante atrasada. En ese sentido, y según tu perspectiva y tu trabajo, preguntarte qué es lo que para vos hace falta y en qué es lo más urgente que se tiene ahora que modificar dentro de la justicia provincial. Yo creo que hay mucho por hacer. En primer lugar, partir de la cuestión edilicia. Es necesario establecer espacios íntimos y cuidados para las denuncias de las mujeres que sufren violencia de género o abusos sexuales. Partiendo desde ahí, la posibilidad de la escucha activa me parece que es fundamental. La capacitación de quienes reciben esa denuncia, de cómo acompañarla, de cómo escucharla, de cómo comprenderla, sacarse esos prejuicios que tienen que ver con estereotipos de género, cómo hacer para incorporar eso en quien está recibiendo la denuncia desde el primer momento. Cuestiones que tienen que ver también con mejorar la equidad en cuanto a la incorporación de mujeres en cargos jerárquicos de la justicia, cómo avanzar en que haya más juezas, mujeres en cargos mucho más altos de nuestra justicia. Esto tanto en la justicia federal como en la justicia provincial, porque en ambas justicias vemos que los cargos más altos están ocupados por varones. Cómo establecer políticas de género, además, dentro de la justicia. Cómo implementar espacios de acompañamiento interdisciplinarios, por ejemplo, frente a una denuncia de violencia de género. Esa mujer que queda absolutamente desamparada, hace la denuncia y se va al mismo ámbito de donde vino y vuelve a esa misma situación. ¿Cómo hacemos para establecer medidas de protección adecuadas? Que realmente se hagan efectivas, que no sea un mero papel de prohibición de acercamiento en donde la persona se pueda acercar igual. ¿Cómo hacemos para lograr mayor efectividad, ¿no? Y mayor protección? Hay muchas cosas por hacer. Yo creo que mirando también cada una de las resoluciones judiciales que trasuntan esto de la falta de perspectiva de género, incorporando la perspectiva de género en la mirada de los jueces y las juezas, capacitando. Me parece que si uno puede advertir indicadores dentro de las prácticas judiciales que marquen la falta de perspectiva de género, también vamos a poder empezar a trabajar mejor. Por ahí vemos resoluciones incluso de pericias psicológicas o psiquiátricas que contienen estas discriminaciones de género. Cuando se analiza el rol materno, por ejemplo. Yo he visto muchas pericias en donde el rol materno se considera no cumplido porque la mujer trabaja, por ejemplo, porque no le dedica suficiente tiempo al hijo o a la hija. Creo que eso hay que cambiarlo. Me parece que este concepto de la mala madre está incorporado en la mirada de la justicia y hay que empezar a reformarlo, modificarlo. Eso debería ser algo básico, ¿no? Que empecemos a entender que la mujer puede tener una actividad pública, salir de lo doméstico, poder tener una actividad política, una actividad laboral, sin que eso implique un juzgamiento respecto de su rol materno. Y sin embargo esto sigue ocurriendo. Me parece que hay mucho por hacer. Es mucho. Viviana, volviendo al 24, contanos un poco sobre tu tesis de doctorado que recién mencionábamos, la evolución o el avance de ciertas perspectivas que se tenía respecto de las mujeres que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Sí, en todo este trabajo que he hecho como querellante en los juicios de lesa humanidad, empecé a tomar contacto con las mujeres que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, pero además víctimas de violencia de género en el marco de los centros clandestinos de detención. Y esto me llevó a tener una curiosidad investigativa, ya de poder comprender cuáles eran las diferencias
entre la represión que se ejerció en la dictadura cívico-militar en contra de las mujeres a la que se ejerció en contra de los varones, porque habían rasgos característicos diferenciados. En los varones observamos la tortura, y si bien yo no considero que uno sea más grave que el otro, sí considero que la represión dirigida en contra de las mujeres tuvo un eje centrado en el género y en la maternidad. Así, por ejemplo, cuando analizamos la apropiación de niños y niñas, el ataque estuvo claramente centrado en la maternidad y en la desmaternalización de esas mujeres que no eran para los genocidas aptas para ser madres de esos hijos. No podían educar a esos niños. Claro, esos hijos tenían que ir a familias que fueran a educarlos conforme a la identidad genocida y no conforme a la identidad de los secuestrados o de las presas políticas. Entonces se comenzó a ejercer una serie de acciones represivas centradas en el género, los ataques sexuales, los abusos sexuales, la desmaternalización, la desnudez forzada, muchos ataques que tuvieron como eje el género. Y creo que eso también se incorporó y se vivió dentro de la justicia federal, que fue mi foco de investigación. Yo investigué a la justicia federal desde una perspectiva de género de la década del 70 y cómo eso fue modificándose a lo largo del tiempo hasta llegar a los juicios por delitos de lesa humanidad. Y en la década del 70, los jueces, con esta mirada sin perspectiva de género y al contrario, discriminatoria en razón del género, decidieron condenar a las mujeres, por ejemplo, en uno de los casos, porque ella, al escaparse de quienes la venían a secuestrar, salió con su hijito en brazos y el fiscal entendió que esa acción era escudarse en el hijo para escapar de la detención. Por otra parte, recordemos que la justicia federal estaba llevando adelante y aplicando las leyes antisubversivas, o sea que era la justicia federal la que ordenaba esos operativos. Claro. Y en esa acción el fiscal le demanda o le reclama a la justicia que le aumente la pena a esa mujer porque había sido una mala madre al haber salido con su hijo, interpretándolo como que... Un agravante. Un agravante, el hecho de supuestamente escudarse en su hijo, cuando ella en realidad lo que salió fue a proteger al niño, a salir con ese hijo de un acto represivo, claro, de un acto de secuestro. Por supuesto que eso después se comprendió en los delitos de lesa humanidad como un acto de violencia de género. ¿Por qué? Porque ella había sido aumentada su pena en función del género. Y después lo podemos entender de otra manera, lo podemos entender si lo miramos con perspectiva de género, que en realidad hubo una acción o un ataque centrado en la maternidad. Y me parece que esto, si lo aplicamos al día de hoy, en las sentencias, y podemos observar y sacar y desentrañar estos indicadores dentro de cada una de las resoluciones judiciales y ver cómo esta mirada discriminatoria se inserta muchas veces en lo que los jueces deciden, podemos empezar a tener una justicia mejor, mucho más justa, porque estas inequidades tienen que resolverse de alguna manera, ¿no? Vemos en las imágenes que tenemos de apoyo algunos de los jueces que fueron juzgados también a lo largo de estos juicios. Estaba Otilio Roque Romano. Ellos también tuvieron un papel muy importante en esta parte de la historia mendocina, siendo jueces y partes de ella. Sí, la justicia federal, justamente esta justicia federal de los 70 en la cual Miret, Romano, Petra, todos los que fueron condenados a cadena perpetua después, esa justicia federal fue la que persiguió a los militantes y a las militantes políticas de los 70 a través de sus resoluciones, sus disposiciones, sus operativos, sus allanamientos. A partir de una decisión judicial se secuestraba a una persona y esa persona no iba a parar a una cárcel común, iba a parar a un centro clandestino de detención. Y de ahí se desplegaba todo el engranaje represivo que seguía hasta la desaparición forzada de una persona, hasta el asesinato de una persona, hasta la apropiación de un niño. Entonces, si analizamos este rol de la justicia federal, vamos a comprender que esa justicia fue un engranaje más del aparato represivo y formó parte del plan criminal porque ejerció un rol fundamental.
por un lado, avanzar hacia esta persecución política dentro de sus resoluciones y por otro lado, otorgarle impunidad a quienes estaban cometiendo estos crímenes de lesa humanidad al no investigar. Porque mientras un familiar de desaparecido denunciaba la desaparición, claro, el juez archivaba la causa. Pero cuando había que perseguir a un detenido, activaba el proceso. Entonces formaron parte de ese engranaje represivo y cumplieron un rol muy importante. Viviana, si te parece, vamos a compartir algunos tweets, repercusiones en las redes sociales. Las redes sociales se van llenando de consignas referidas al 24 de marzo para ir reflexionando sobre este día tan importante. Ahí estamos leyendo: abuelas de Plaza de Mayo, este 24 de marzo pisaremos las calles nuevamente. Si querés marchar con la bandera de abuelas, te esperamos a las 14 en Avenida de Mayo y Piedras. Seamos miles exigiendo memoria, verdad y justicia. Oscar Parrilli, este 24 de marzo, a 46 años del golpe cívico-militar genocida, seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. Nos encontraremos a las 12 en el Instituto Patria para sumarnos a la marcha junto a los organismos de derechos humanos. Cristina visitó de Bonafini a Madres de Plaza de Mayo en víspera de un nuevo 24 de marzo y a 46 años del golpe de Estado. Ahí tenemos otro tuit. El SUTE, este 24 de marzo, marchamos nuevamente por los compañeros, los hijos y las docentes que nos faltan a 46 años del último golpe cívico-militar. Y acá te quería preguntar, Viviana, el rol de las escuelas y cómo también comunicar todo lo que sucedió, también acorde a las edades de cada niño, de cada niña. Claramente no le vamos a hablar igual a un chico o una chica de secundaria que a un niño de primaria. Pero, ¿cómo ves vos eso también? ¿Cómo se está abordando en las escuelas? Yo creo que es muy importante el proceso de comunicación y de educación en este tema. No conozco al interior de las escuelas cómo se está ejecutando ese proyecto que se inició cuando el 24 de marzo comenzó a ser feriado y que con el proceso también de apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad comenzó a insertarse dentro de la educación formal. Me parece fundamental. Me parece fundamental que los docentes y las docentes, además de enseñarlo, puedan llevar a estos jóvenes o estas chicas secundarias o primarias a los espacios de memoria. Nosotros en Mendoza tenemos un espacio de la memoria que funciona en el ex D2, que está en la calle Belgrano y Peltier, donde antes era la central de policía, digamos, que ahora hay edificios judiciales, pero en ese lugar hay presos y presas políticas que nos pueden contar qué pasó en ese momento, nos pueden mostrar el lugar de detención más importante de Mendoza, que fue el centro clandestino más terrible, que es el D2. Y me parece que esas visitas, por ahí tomar contacto más práctico, nos permiten poder transmitir a estudiantes de otra manera los conceptos. A veces, bueno, en las escuelas esto de estudiar historia por ahí resulta tedioso, ¿no? Para los chicos, para las chicas, estudiarlo como un contenido del programa. Pero hacerlo como una visita a los espacios de memoria quizás les resulte mucho más, una experiencia más significativa, ¿no?, en sus vidas. Llevarlos a los juicios, poder incluso coordinar quizás, porque son menores de edad y a veces esto hay que coordinarlo con los juzgados para que puedan ingresar, pero poder que ellos asistan, que vean, que se empapen de esa realidad. Yo creo que esa es la forma más práctica y más importante de poder hacerlo. ¿Qué es memoria, qué es verdad y qué es justicia? Para mí eso, si bien siempre se habla de todo junto, ¿no? Memoria, verdad y justicia, para mí es un concepto, son tres conceptos como distintos, ¿no? Porque por un lado la memoria para mí tiene que ver con la posibilidad de reconstruir eso que pasó, de poder resignificarlo, de poder expresarlo en el presente, de poder ponerlo en el hoy, ¿no? Y decir, bueno, este fue nuestro pasado
hoy lo podemos comprender de esta manera, lo podemos explicar de esta manera y lo tenemos que recordar para que no suceda nuevamente. Y la verdad tiene que ver más que nada con la posibilidad de saber, ¿no? Saber qué pasó. Yo creo que este es un reclamo fundamental de los organismos de derechos humanos. ¿Dónde están nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas? Que se diga la verdad, que se rompa el pacto de silencio de estos genocidas que no dicen qué hicieron con los cuerpos. Porque es muy difícil, después de 46 años, no saber dónde está tu hijo, dónde está tu hija, qué le pasó, qué proceso tuvo que atravesar. Y a veces muchos familiares ni siquiera quieren saber el proceso, ¿no? Cuál fue, pero sí el recorrido, en qué centro clandestino estuvieron, dónde nacieron sus nietos o nietas, dónde están esos nietos o nietas, quién los tiene, quién se los apropió. Ese proceso de verdad es fundamental. Y eso lo hacen los juicios. Yo creo que los juicios permiten esta posibilidad, ¿no? De arribar al menos cerca de la verdad, porque los genocidas no hablan, no dicen, no lo rompen ese pacto de silencio. Y la justicia para mí tiene que ver con algo mucho más allá de la condena. La justicia no es la condena. La justicia es reparación moral para las víctimas, para los sobrevivientes, para las sobrevivientes, pero también es la posibilidad de representación simbólica y social de un fenómeno que ocurrió hace 46 años y que hoy lo podemos contar en una sentencia que reconstruye, que resignifica, que te muestra cómo fue ese pasado desde una perspectiva de género, desde la perspectiva de los derechos humanos y sobre todo esta reparación moral que necesitan las sobrevivientes y los sobrevivientes con las condenas, por supuesto. Pero eso, para mí, la justicia es mucho más amplia que una condena. Viviana, muchísimas gracias por venir aquí, por estar presente en Laica a las 10, por hablar sobre esto. Quedas más que invitada para nuevos programas. Muchas gracias y bueno, gracias por el trabajo que haces realmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias por esto, por recordar, por hacer memoria, por rescatar el 24 de marzo, que es muy importante. Muchas gracias. Bien, ¿Vamos? sí, nos vamos a una Dale. pausa y ya volvemos con mucho más de Laica a las 10. Te acompañamos hasta las 12 por la pantalla de Señal.